Hola chicos, bienvenidos una vez más a su canal SEA CCNA. En esta oportunidad no quisimos dejar afuera a ninguno, así que siendo esta nuestra última sesión de 2019 en vivo y preparándonos para la llegada de la nueva certificación 200-301, pues vamos a hablar hoy un poquito con todos los que han hecho posible que la verdad tengamos el entusiasmo de seguir compartiendo conocimiento con ustedes, la grandísima comunidad que tenemos en Facebook, de la cual han salido muchos los que hoy en día son miembros directos de CEA-CCNA. Y bueno, también los que han participado por Patreon, etcétera, etcétera, etcétera. A todos les queremos dar muchísimas gracias y bueno, en este comienzo de diciembre, que es un mes bastante emocionante para algunos que les gusta la Navidad, pues queremos desearle, verdad, muchas felicidades a todos y que, bueno, prósperamente puedan conseguir su certificación en, en lo que queda de 2019 o lo que lo llegan adelante en el 2020. De seguro que estaremos aquí cerca con ustedes para acompañarlos en todo el proceso. Hasta ahora nadie ha podido mandarme un mail diciéndome, mira Gerardo, esta es la mejor, he conseguido una mejor oferta que las de ustedes, una mejor propuesta y creo que les ganaron. Hasta ahora creo que somos una propuesta bastante completa en cuanto a ofrecer información respecto a las certificaciones y con acceso a material oficial de Cisco, etcétera, etcétera, etcétera. Tenemos el libro oficial de la certificación. Así que ojo por allí, que puede ser parte de algunos de los regalos en los que culminaremos el año. Muy bien, hoy vamos a hablar un poquito de QoS, un tema que casi no trabajamos, principalmente porque en CCNA, digamos, es más como teórico, más que práctico. Pero bueno, entre otras cosas, después me despido de ustedes y les comento algunas de las cosas que queremos hacer que pronto estaremos haciendo. Así que no les quito más tiempo y vamos a comenzar. Eh, ya todos sabemos qué significa QoS, ¿no? Significa básicamente calidad de servicio o quality of service en inglés. Eh, y la idea básicamente es poder clasificar los datos, ¿sí? Aquí les muestro como un esquema general, ¿sí? Es decir, los hosts que están en nuestra red generan tráfico de muchas naturalezas, ¿sí? Y básicamente hay una regla, que es la que está como por default en todos los equipos, que se llama FIFO, ¿sí? Se la pongo por aquí. La regla se llama FIFO. O First Input, First Output. O First In, First Out. O sea, como que el primero en llegar, el primero en salir. O sea, digamos, de este nodo, por ejemplo, que está por aquí, no sé, este H1, este. Cuando H1 genera tráfico, bueno, genera tráfico de datos, pero no necesariamente son datos puros, pueden ser datos de cualquier naturaleza. Recuerden que hoy en día las máquinas, los software puede tener un softphone conectado en la computadora o alguna herramienta de estas de telepresencia, cualquier cosa, ¿sí? Entonces genera datos de distintas naturalezas, ¿sí? Y así al mismo tiempo no será solamente el host, sino el teléfono, la cámara, la impresora, todo en general generan datos. Y en lo que se encuentran con las interfaces de los equipos, bueno, en la medida que van llegando se van repartiendo sin importar esto. Esto es un problema cuando precisamente tenemos aplicaciones que son sensibles a, a que no se les trate debidamente, como por ejemplo el asunto del delay, por ejemplo, ¿sí? Entonces, aquí partamos de algunos principios bastante esenciales que creo que ya todos tenemos que conocer. Yo creo que a veces cuando uno quiere aprender algo, a veces como que pone la mente en blanco y recibe los datos nuevos. Bueno, yo más bien los invito a que no pongan su mente en blanco, sino que hagamos el esfuerzo de unir los conocimientos que hasta ahora seguramente la mayoría tenemos, porque estoy seguro que más de una vez habrán escuchado de calidad de servicio, ya todos sabemos que la red genera datos y ya sabemos que esos datos cuando se generan los podemos tratar de distintas maneras. Sí. Entonces la idea fundamental es entendiendo o partiendo del punto en el que los dispositivos finales generan tráfico de distinta naturaleza, bueno, precisamente en función de esa distinta naturaleza les podemos dar diferentes tipos de tratamiento. ¿Con qué finalidad? Bueno, de darle prioridad a algunos más que a otros, ¿sí? Sin dejar de lado que, bueno, que el que le estemos prestando una menor prioridad no significa que va a ser un servicio más lento, sino que precisamente por su naturaleza es menos susceptible a que se le dé ese tipo de tratamiento, ¿sí?
Muy bien. Eh, de los conceptos de los que estuve hablando un momentín y de los que tenemos que estar como bien claros, o al menos conocerlos, ¿no? Se los voy como comentando por acá y así todos los vamos viendo. Bueno, es el bandwidth. Sí, yo creo que esa es una de esas cosas que estoy seguro que conocemos, ¿sí? Del bandwidth, ¿qué tenemos que saber? Bueno, que el bandwidth simplemente es la velocidad de un enlace, que generalmente la medimos en bit por segundos. Entonces, cuando estamos hablando de calidad de servicio y de bandwidth, es importante reconocer, por ejemplo, hay algo muy interesante que a mí me llama mucho la atención y que a veces no le prestamos como que el debido cuidado, ¿no? Por ejemplo, aprovechando que estamos viendo aquí este router, ¿sí? Creo que es bastante entendible que aquí hay una interfaz serial y por acá hay una interfaz giga. Obviamente la interfaz serial tiene un menor bandwidth que la giga. Las interfaces seriales por defecto tienen 1544 megabits por segundo, mientras que un giga es un giga. Sí. Pero a lo que voy es que más allá de eso, cuando un equipo tiene, y eso, esto también pasa mucho en los switches, que tenemos 24 puertos de un giga, pero eso no significa necesariamente que el equipo es capaz de transportar datos, por ejemplo, del puerto 1 a 1 gigabit por segundo hacia el puerto 2 y así hacia los upstream o los downstream. Porque hay un valor que ahora lo llaman performance, antes se llamaba throughput, en los equipos Cisco. Ustedes busquen cualquier documento de Cisco y ahora va a encontrar un parámetro que se llama performance, bueno, en Cisco y en otras plataformas. Entonces, ese performance, ¿qué significa? Es la capacidad que tiene el dispositivo de transportar efectivamente datos de una interfaz a otra. ¿Sí? Entonces, a veces, por ejemplo, tenemos un equipo que, no sé, tiene dos interfaces giga, pero realmente el throughput del equipo es, no sé, 250 megas o 500 megas. Ahora también eso es licenciado, ¿sí? Es decir, no significa que usted, porque necesariamente tiene una interfaz de giga, esa interfaz rinde un giga, ¿sí? O sea, lo puede rendir, pero esto se depende de otros parámetros como las licencias o efectivamente la capacidad que tenga el equipo de transportar, insisto, datos de una interfaz a otra. Son valores que tenemos que tener en cuenta a la hora de seleccionar equipos, seleccionar tecnologías, etcétera. Por ejemplo, para que tengan una idea bien puntual, yo laburo en un lugar que es un service provider, ya lo he comentado en otras oportunidades, y generalmente cuando a un cliente se le vende un servicio, por ejemplo, no sé, el cliente quiere 50 megabytes dedicados, ¿sí? Bueno, se le instala un equipo en el on-premise, un CPE, se llama CPE a nivel de service provider, es el equipo que se coloca en las instalaciones del cliente, es un router básicamente, donde una patita, es decir, un puerto, va hacia la red del proveedor y la otra patita va al puerto del cliente, ¿sí? También se le pueden llamar puertas lógicas, esto tiene muchos nombres. Las interfaces son gigas, que si bien se limitan a nivel de QoS o de otras limitadores para que sea más baja porque el servicio que se contrata es uno específico, aún liberando sin esas limitaciones, no necesariamente significa que el tráfico va a surcar de 1 giga en 1 gigabit, ¿sí? O si las interfaces son 10 gigas, tampoco significa que las interfaces van a ser de 10 gigabit en tráfico, ¿sí? En pasar datos de una interfaz a otra, insisto. Porque eso depende de la capacidad que tiene el equipo de pasar datos de una interfaz a otra, de procesarlos además, porque no es simplemente que el dato pasa sin procesar. Y por eso también hay un montón de técnicas de fast switching, de Ceph y otras cosas que también están involucradas en el proceso de conmutación de datos. ¿Sí? Muy bien. Otra cosita que generalmente estamos revisando a nivel de QoS es el delay. ¿Sí? Bueno, básicamente, cuando usted envía datos, así como lo estamos viendo aquí en esta gráfica, ¿sí? En el momento que esos datos se originan, ¿sí? Llamemos este el punto de origen, y llegan a su punto de destino, suponiendo que sea este el punto de destino, em, hay hay un timer, pasa un tiempo, pasa una unidad de tiempo, ¿sí? Y puede ser que en la primera vez que mandamos datos, se tardó un demorado tiempo, un determinado tiempo en llegar. Y después cuando se manda otro flujo de datos se tarda otro tiempo diferente. Entonces ese retraso, ese delay, es ese fenómeno que, bueno, los datos no están llegando en ese optimal time, ¿no? Que uno espera que surquen la red, ¿sí? Entonces generalmente el delay se manifiesta principalmente
cuando un enlace está saturado. Es decir, por ejemplo, volviendo al tema de las interfaces que tenemos por aquí, por ejemplo, esta serial, ¿sí? Que dijimos que tiene un bandwidth de 1544 megabits por defecto. Supóngase que hay cientos de usuarios tributando y de tráfico tributando en esta interfaz. Vean que esta interfaz es giga, ya de por sí aquí hay un cuello de botella porque estamos mandando tráfico giga a una interfaz serial. Entonces estamos pasando un gigabit por una interfaz que luego soporta solamente 1.5 megas. Precisamente ahí podríamos ocasionar un punto de saturación si no controlamos el tráfico que pasa el router de una interfaz a otra. Entonces, cuando hay esa acumulación de solicitudes, de flujo de datos, se puede manifestar el delay, ¿sí? Y hay aplicaciones que no son suficientemente, eh, ¿cómo se dice?, tolerantes al delay, ¿sí? Como por ejemplo la voz o el video. Si tenemos mucho delay, por ejemplo, si usted está generando datos, supóngase que este equipo, que nos pasa mucho, tenemos varios clientes de esa naturaleza, operadoras de cable o de televisión, que tienen servidores que son los que generan el contenido que usted finalmente ve en su pantalla. Entonces, bueno, ellos tienen el servidor, mandan el dato al router, esos datos surcan la red del proveedor de servicio y llegan a otro servidor donde, no sé, o se reciben o se editan o qué sé yo. Entonces, si existe un delay desde el punto de partida hacia el punto de destino y los datos necesitan, por ejemplo, transmitirse en vivo o en tiempo real, entonces el usuario experimenta esos pérdidas de frames en la pantalla, ¿sí? Como siempre, está el chat abierto si tienen preguntas. eh, y luego, si ya están viendo esto grabado, pues bueno, lo pueden hacer vía el correo electrónico y esas cosas. Otra característica, otra cosa que pasa a nivel de QoS es, o sea, el delay tiene o se puede mutar en otra cosa, ¿no? Que se conoce como jitter, ¿sí? Entonces, el jitter es que, bueno, si ya sabemos que puede haber un delay, que puede haber un retraso, ese retraso generalmente no es constante, es decir, no siempre significa que un paquete se tarda 5 milisegundos en llegar a un destino. Sería genial que los delays fueran constantes. Pero a veces el mismo paquete se demora 5 milisegundos y después se demora 3, o después se demora 10, o después se demora 20, como sea, por esos fenómenos que ya hablamos ahora, como la saturación. Existen muchos tipos de delay, no sé, delay por propagación, por serialización. Eso depende, por ejemplo, de las conversiones que hay de interfaces ópticas a eléctricas. Hay un montón de factores. Entonces, cuando un delay no es constante, entonces significa que hay una diferencia en los delays, ¿sí? Hay aplicaciones que soportan ciertos tipos de delay, es decir, bueno, son tolerantes a que haya un delay, generalmente cuando es constante, cuando es fijo. Pero cuando varía, eso se conoce como jitter, ¿sí? Es esa diferencia entre, por ejemplo, si un paquete se tardó 5 segundos en ir de un origen a un destino y el siguiente paquete se tarda 7 segundos, bueno, 7 menos 5, 2 es el jitter, ¿sí? Entonces hay aplicaciones que no toleran esa diferencia. Muy bien. Em, Otra cosita que ocurre en los temas de QoS, bueno, es como que lo más catastrófico, que es las pérdidas, ¿sí? Ya hablamos de bandwidth, ya hablamos de delay, ya hablamos de year, ahora finalmente son las pérdidas, es decir, definitivamente los paquetes no llegaron, ¿sí? Que son usted las puede hacer estas pruebas básicas cuando, por ejemplo, hace ping, sabe que por defecto, bueno, depende del sistema operativo, se manda una cantidad de paquetes y en el camino puede ser que se pierdan algunos, ¿sí? Entonces, hay aplicaciones que no soportan la pérdida de paquetes, por ejemplo, sobre todo si son aplicaciones que usan TCP, por ejemplo, que son transmisiones confiables, aunque ciertamente ya sabemos que cuando si perdemos paquetes a nivel de las capas 3, 2 y 1, las capas superiores se van a encargar de regenerar eso, de volver a hacer los envíos, pero hay aplicaciones que cuando se tiene que volver a enviar esos datos no llegan. No sé si alguna vez le ha pasado, no sé, a mí me pasa mucho o donde he tenido más experiencia, es con estas aplicaciones de home banking que usamos en los dispositivos móviles. Usted inicia una sesión, bueno, esa aplicación generalmente establece una sesión segura, un canal seguro con el servidor al cual va a obtener los datos. Pero a veces, bueno, no sé, tenemos una mala señal,
o estamos en roaming, o sea, estamos viajando, y a lo mejor esa última validación que hace la aplicación no llegó ese paquete, y a veces, bueno, sencillamente la aplicación, como por medida de seguridad, se cierra, no es tolerante a que se pierdan algunos paquetes, ¿sí? Entonces, digamos, eso sería como lo más catastrófico. Em, ¿Qué otras cositas tenemos en, a nivel de QoS? Bueno, una de las principales cosas que tenemos que saber a saber a nivel de QoS, además de estas variables que ya son a las que nos tenemos que enfrentar. Sí, digamos, es muy difícil que haya una red como que sea 100% ideal. Lo que existen generalmente son herramientas que permiten como monitorear estas variables que le acabo de mencionar, el jitter, el delay, la pérdida, el bandwidth, y uno la calibra de acuerdo a ciertos criterios, ¿sí? De tolerancia. Si por alguna razón eso no se cumple, generalmente las compañías lo que tienen son enlaces de backup, y entonces generalmente el tráfico se conmuta. O tienen balanceadores de carga para que, bueno, en la medida que esas variables se empiecen a manifestar, bueno, se toman las acciones con estas cajas que son maravillosas, como los F5, por ejemplo, que hacen cosas geniales para evitar esto. Y bueno, ahora hay un montón de nuevos paradigmas. Ayer estábamos hablando casualmente con los grupos, los que son miembros de CACCNA, respecto a todo este mundo de cloud computing, ¿sí? De las cosas que ocurren en el cloud computing, ahora hay unos nuevos paradigmas donde precisamente también estas variables son tomadas en cuenta. Entonces ahora todo esto mismo, en vez de simplemente volcarlo en hardware físico, ahora también tenemos que tomarlo en cuenta a nivel de cloud. Entonces ya conocía las variables, ahora tenemos que conocer el tipo de tráfico, ¿sí? Cómo se generan esos tipos de tráfico. Entonces hay diferentes tipos de aplicaciones. Están las aplicaciones interactivas, están las aplicaciones que generan tráfico por lotes, están las aplicaciones, las más comunes, voz y video, ¿sí? Y en función de eso tenemos que empezar a conocer algunas cositas como básicas, ¿no? Por ejemplo, aquí les muestro una imagencilla bien simpática de una comunicación de video, ¿sí? Se las muestro por aquí. Cuando uno empieza a conocer las aplicaciones de voz y video, se empieza a dar cuenta de cómo se estructura ese tipo de tráfico en particular. Porque en la medida que conozcamos ese tipo de tráfico, sabremos que tendremos que configurar finalmente en el equipo. Por ejemplo, en la voz es como un clásico, ¿no? La voz es un fenómeno que tiene estas características, ¿no? Aquí se las voy a mostrar. Y vamos a... Bueno, se las pego directo porque no va a dar tiempo de pegarlas. Si la voz, por ejemplo, tiene estas características, generalmente, ¿sí? Por ejemplo, no soporta que hayan delays que sean superiores a los 150 milisegundos, ¿sí? Lo ideal es que sean menores a 150 milisegundos. Si son superiores, ya se empieza a experimentar una mala experiencia, valga la redundancia, a la hora de hablar, ¿sí? El jitter, esa famosa diferencia, esos timers diferentes, no pueden ser mayores de 30 milisegundos, tienen que ser menores. Y las pérdidas de paquete tienen que ser menores al 1%, ¿sí? Y usted se dirá, bueno, ¿y estos datos? Porque esto no es una cosa que usted toma una regla, un transportador y va a medir esto en el cable. No, 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 no. Obviamente hay herramientas que permiten medir esto. Y en la medida que usted lo empiece a medir, se va a ir dando cuenta de qué cosas tiene que ajustar, ¿sí? Muy bien. Eh, Déjenme mostrarles aquí rápidamente cuáles son como las, como las herramientas de, que tenemos para enfrentar esos dilemas, como por ejemplo el de la voz, como para permitir que esos parámetros se cumplan, ¿sí? Déjenme buscarla por aquí rápidamente. Y esta persona tiene una imagen muy buena, esta imagen. Ah, no, enlace no, la imagen. Se las muestro. Copiar imagen y pegar imagen. Ahí está. Esas son las herramientas que tenemos para tratar esto, ¿no? Entonces como que el proceso, así como si si estuviese el mismísimo Henry Ford hablando con nosotros de este proceso, de esta cadena de ensamblaje, ¿no? Para finalmente tratar los datos.
Esto lo sacamos del libro, del blog de Oscar Jerometa, un excelente instructor. Tuve la oportunidad de conocerlo en persona y que genera mucho material en español. Se los recomiendo que lo sigan. Entonces, cuando ya uno conoce la naturaleza de un tráfico, ¿sí? Por ejemplo, el de la voz, ¿sí? Ya uno tiene que entender, y bueno, y esto aplica para cualquier tipo de tráfico, que hay una cadena de ensamblaje, como esta que estamos mirando en este mismo momento, para tratar los datos, ¿sí? Entonces, generalmente los datos llegan así al principio, como lo estamos viendo aquí, ¿sí? Llegan simplemente sin clasificar. Entonces, ¿qué puede hacer usted? Bueno, esos datos los podemos clasificar, ¿sí? Los pasamos a un proceso de clasificado y marcado, que generalmente tiene estas herramientas, ¿sí? Generalmente le aplicamos o Class of Service o le colocamos una marca de DSCP, ¿sí? Y estas cosas que seguramente si usted no las había visto antes, no se preocupe. Esto es simplemente como que usted crea la regla para que, bueno, el tráfico de voz entra por la interfaz. Entonces usted lo que tiene que decirle al router, bueno, router, cuando te entre tráfico de este tipo, ponle esta marca, ¿sí? Lo podemos hacer así o también lo podemos hacer simplemente colocando el IP. Si yo sé, por ejemplo, que los teléfonos están en una misma VLAN, entonces yo simplemente tomo, bueno, los teléfonos que están en la VLAN X, entonces pertenecen a una red específica. Entonces yo digo, bueno, creo una ACL que me permita, cada vez que llegue un tráfico de esta red, se le coloca en una clasificación particular, ¿sí? Después que ya los tengo clasificados, entonces es hora de colocarlos en un proceso que se conoce como eh, encolado y priorizado, ¿sí? Bueno, ya tengo el tráfico separado. Bueno, ahora cuál va primero, cuál va en el medio, cuál va después, cuál es susceptible o cuál es menos tolerante o más tolerante de que, bueno, una vez que ya sí están identificados u ordenados, se puedan perder algunos porque, bueno, no es tan dramático que se pierdan algunos paquetitos, ¿sí? Porque esto pasa, ¿no? Más allá que usted aplique cosas de QoS, hay frameworks, hay marcos de trabajo que permiten, como el RED, eh, que es Random Early Detection, que permite cuando, bueno, un tráfico se empieza como a desequilibrar, bueno, esa parte donde se está desequilibrando el tráfico lo vamos a omitir y esos paquetes se pierden, ¿sí? Entonces, esas cosas pueden pasar. A pesar de que usted aplique QoS, pues, perfectamente se pueden estar perdiendo paquetes, pero bueno, se pierden, pero para priorizar y no bajar el rendimiento de la red, así como es como un sacrificio positivo, véanlo así. ¿Y qué herramientas tenemos para hacer esto? Bueno, tenemos las herramientas de policy, ¿sí? Tenemos las herramientas de políticas o de shaping o los famosos modelos del CBWFQ o el LLQ, que particularmente a mí me gusta más el LLQ porque permite o garantiza que para una clasificación particular de tráfico se garantice siempre un ancho de banda. No significa que porque a mí me guste, hace acotación a que siempre sea el mecanismo que funcione. Obviamente hay varios porque van a depender, como dije en un principio, del tipo de tráfico, ¿sí? Y ya finalmente cuando ya están clasificados, priorizados y se escogió un mecanismo para enviarlos por la interfaz, entonces bueno, ya finalmente por la interfaz salen con las distintas marcas, en el distinto orden, en las distintas prioridades. Y esto, aquí es donde viene también algo bien interesante, y volvemos a esta lámina que está por aquí atrás. Supóngase que todo eso que usted está allí, que hasta ahora solamente hemos hablado de teoría, ni un solo comando hemos visto, lo hace en este router. Entonces sus paquetitos salen ordenaditos por esta interfaz. Pero esto es algo que se tiene que cumplir en el backbone, es decir, en todo el camino de transporte de la red. Porque si, por ejemplo, el router que está al lado no tiene ninguna política, entonces ¿qué va a pasar? Lo que hablamos al principio, el router siguiente va a aplicar FIFO. Va a decir, bueno, no me importa cómo me estás mandando, o sea, el router no tiene ni la idea de por qué tú le estás mandando los datos ordenados así bien bonitos. El router después lo va a mandar como primero le vayan llegando los datos, ¿sí? Entonces la idea es que cuando usted esté clasificando, haciendo reglas de QoS, generalmente usted tiene que seguir como el path de ese tráfico y en la medida que ese tráfico surque ese path, tiene que tener las mismas reglas, ¿sí? O similares. Por eso, por ejemplo, en el caso que les puedo dar como más referencia, que es el de Service Provider, cuando un cliente quiere hacer esto en sus enlaces WAN,
Entonces el cliente tiene que manifestar al proveedor, bueno, mira, yo quiero marcar mi tráfico de esta manera, para que la voz tenga esta prioridad, para que, no sé, el mail tenga esta. Entonces te voy a mandar los datos con estas marcas y en este orden. Ah, bueno, ¿qué tiene que hacer usted del lado del proveedor? Advertir que los datos van a llegar así en esa interfaz y luego colocar esos mismos datos en las prioridades que correspondan. Aunque claro, obviamente, aquí viene un tema también simpático. El proveedor de servicio internamente puede tener sus propias clasificaciones, ¿sí? No sé, es las famosas típicas, si usted ha trabajado en algún entorno de service provider, está la famosa que si las, no sé, la línea Gold o algo así. Luego viene, no sé, la Silver, ¿sí? Tiene esa clasificación Silver y luego, no sé, hay como una especie de bronce, ¿no? Y usted dirá, bueno, entonces, ¿para qué me sirve todo este proceso de clasificación? Bueno, pero es que el proveedor tendrá el criterio de que si un usuario le está mandando unos datos prioritarios, bueno, el proveedor, más allá de las marcas que tengan, por ejemplo, podría decidir mandarlo a la cola de oro. Y después otro tráfico que no sea tan interesante, lo manda por otra cola distinta, ¿sí? Y así lo hará para todos los clientes, ¿sí? Entonces cada proveedor tiene su esquema de encolamiento interno y lo hará tratar de hacer match con las reglas que el propio cliente tiene. Eso es básicamente lo que se trata de hacer. Me detengo un poquitín. Vamos, aquí volvemos a esta que está acá. Cierro por aquí y me regreso con ustedes. A ver si alguien tiene una pregunta, una consulta, algo. Voy al Facebook también. Bueno, nos saludan de todos lados nuestros seguidores de Facebook. Excelente. Y por supuesto nuestros amigos de CIACCNA. Bueno, eh, para hacer estas cosas, chicos, generalmente vamos a necesitar primero conocer mucha teoría, aburrida teoría. Y después vamos a necesitar, obviamente, hacer algún laboratorio o algo parecido. Vamos a tratar de terminar lo más que podamos esta parte de la teoría. Aquí volvemos con algunas cosas que parecían un poquito aburridas al principio y aquí le empezamos a ver como que el sentido de por qué las veíamos antes, ¿sí? Como por ejemplo esto, ¿no? ¿Qué componentes de la capa de red, por ejemplo, en el paquete, es donde yo puedo manipular para que se empiece a dar ese orden en el tráfico? O en la trama. Por ejemplo, la trama tiene dentro del tag, que es donde generalmente se coloca la información de VLAN, tiene un campo dentro de ese tag que se llama priority, ¿sí? Y ahí yo le puedo dar una prioridad a nivel, eso sería COS o Class of Service. Generalmente el Class of Service ocurre en la capa 2, ahí precisamente en ese campo. Y luego en el IP Packet tenemos un campo que se llama Type of Service, ¿sí? Precisamente también para hacer las mismas priorizaciones y encolados y todo eso en general. Eh, esto es larguísimo, estoy tratando de hacer como lo más resumido de todo. Después esto va a tener una clase específica. Este material, por cierto, es de la parte nueva del 200-301, que ahora ya está incluido en el examen 200-125. Todo es teórico, pero bueno, es una clase ahora particular del examen nuevo. Esto es algo interesante que, bueno, por lo menos ahora que estamos viendo clase de Cisco, ya lo he visto muchísimo en Cisco. Cisco, generalmente cuando un tráfico entra y usted le coloca una regla al ingreso de la interfaz, generalmente las acciones que usted tome para ese tipo de tráfico se mantienen luego cuando el tráfico sale de la interfaz o sale del router, ¿sí? Por ejemplo, supóngase que usted marcó un tráfico con una marca específica de e-precedence, o no sé, le puso una marca. O sea, al tráfico de voz le puso una marca específica, para no hablar en términos tan técnicos. Entonces, esa marca entra al equipo, o sea, el equipo se la coloca al entrar, y obviamente, no obviamente, sino que hay que saberlo porque hay algunos equipos que no lo hacen, algunas tecnologías que no lo hacen. Cuando sale el equipo, mantiene la marca, porque esa es la idea de que el siguiente equipo se entere, y ahí es donde viene el truco. En Cisco, si aquí hubiese otro equipo Cisco, ¿sí? Que está recibiendo los datos, ese equipo Cisco, si no tiene ninguna otra regla creada, generalmente en ese primer salto se conserva el tipo de marcaje o de información que usted le colocó a los paquetes, ¿sí? Más allá de que el equipo le haga FIFO,
¿sí? Si no tiene ninguna configuración, le deja las marcas tal cual, si no se las retira, no se las quita, ¿sí? Eso es algo importante porque obviamente y se podrá imaginar si usted tiene una comunicación desde un punto A hacia un punto Z de un tráfico específico y en el medio hay 500.000 dispositivos que usted no controla, obviamente tiene que haber algo que como que resguarde ese tipo de información que usted le está inyectando al, al momento que el tráfico ingresa en la red, ¿sí? Que obviamente será mejor tratado si todo el path, ahí viene como para que entiendan, porque hace rato les dije que el proveedor tiene distintas colas y todo esto, será mejor que toda la ruta lo tenga a que no la tenga, ¿sí? De hecho, por eso es que muchas empresas contratan servicios dedicados como los de MPLS que simulan un circuito desde un punto A hasta un punto Z exclusivo para el cliente. Porque la idea es que el cliente quiere que su tráfico vaya tal cual como lo está generando hasta el extremo de destino, ¿sí? Porque si tuviese que atravesar cientos de redes que no controla, por ejemplo por internet, sería muy complicado darle tratamiento. Aunque, también lo hablamos un poquitín ayer en la clase de cloud, SDN viene a cambiar esto, ¿no? Perdón, el SD-WAN, que es bueno, el proveedor tiene acceso, el cliente tiene acceso solamente a internet, dependiendo de lo que el proveedor le ofrezca, pero ya yo puedo en la nube controlar de alguna manera, optimizar o hacer algunas decisiones con respecto al tráfico que va por internet de un tráfico en particular. Entonces ya ahí vamos a otro mundo totalmente distinto. Mejor. Bueno, eh, si tienen alguna pregunta, por supuesto, no duden en hacerla, chicos. Vamos a ver si les muestro por acá algunas cosillas de configuraciones y así más o menos vamos entrando en calor. No la voy a hacer en equipo porque no activé ningún laboratorio para hacerlo, pero no, bueno, es que falta un montón de cosas. Falta los e-precedents. Bueno, vamos aquí un momentito. Hace ratito les mostré esto, ¿verdad? Esto. Que en el paquete IP, por ejemplo, hay un campo que se llama Type of Service. ¿Sí? Entonces, ese Type of Service tiene esta estructura que está aquí. Ay, perdón, me equivoqué de botón. Se las muestro. Tiene esta estructura. ¿Sí? Ese campo tiene esta estructura. Que tiene unos bits, toda una cosa bien interesante, ¿sí? Unos se conocen como el precedence y los otros bits de ese byte sirven para determinar cuál es el tipo de servicio. Esto obviamente usted no lo modifica como que usted agarra el paquetito y lo cambia, ¿no? Pero es bueno saberse algunas cositas que son como esenciales y ya se las voy a tratar de mostrar eh, acá. Déjeme buscarle esta tabla que es muy interesante. Que es muy interesante. Bueno, hay dos tablas, ¿sí? A todas estas, este es como un formato que es anterior. Después hubo una época en que salió otro que se llama los DSCP. Pero bueno, como para ir entendiendo un poquito de qué se trata todo esto, se los voy mostrando. Esto no se pegó. ¿Sí? Aquí hay una tabla, ¿sí? Que serviría, por ejemplo, para verificar qué pasa con estos primeros valores en qué se convierten, ¿sí? Entonces, por ejemplo, si los primeros valores del precedence son 0000, significa que el tráfico es de rutina. O si es 001, entonces el tráfico es de prioridad. O si es así, y así sucesivamente cada uno tiene un valor, ¿sí? Una forma de tratamiento. Eso solamente es lo que refiere al precedence. Después yo con los otros bits puedo hacerle otro tipo más, o sea, ser más granular a la hora de eh, cómo clasificar el tráfico o el servicio que estoy tratando de homologar o de manipular. Los otros campos, los del type of service, tienen estos valores que se los muestro acá. ¿Sí? O sea que con la conjunción de todo lo que sería el campo type of service podría lograr todo esto que está aquí. Por ejemplo, un marcado que sea prioritario y que después en el type of service tenga, no sé, high throughput
o que tenga un más bajo delay, ¿sí? Dependiendo de los valores de los bits. ¿Sí? Esto es teoría, esto hay que tomárselo con calma, chicos. 45 minutos no alcanza para ser un especialista en QoS. Pero sí es como más o menos para que vayamos viendo algunas palabritas que son como, ¿cómo sería esto? Como comunes, ¿no? En el mundo de esto. Bueno, esto de IP precedence, ¿sí? Luego se convirtió en algo que se llama DSCP o Differentiated Services, ¿sí? Eh, por eso es que en algunas plataformas usted va a ver que se trabaja con IP precedence y en algunas otras plataformas se trabaja con DSCP. O sea, esto hay que saberlo por eso, porque a veces usted va, y esto pasa, por ejemplo, en mi trabajo, literalmente tengo una tabla al lado de mi monitor que me dice, bueno, para la plataforma X, este tipo de tráfico debe llevar estos valores si utiliza IP precedence. Y en esta otra plataforma, por ejemplo, nosotros trabajamos mucho con Juniper, que es una de las marcas más presentes a nivel de Internet, de equipos para Internet. Entonces, si el cliente tiene Cisco, entonces el cliente marca con DSCP y después yo luego o marca con IP precedence y después yo en el Juniper marco de otra manera. Aunque son diferentes nombres o números, las marcas son compatibles, es decir, las mismas marcas de DSCP tienen su mismo homólogo en IP precedence. Entonces esas tablas hay que tenerlas como, no sé, yo las tengo impresas, no me las sé de memoria. Y aquí, por ejemplo, les muestro algunas, algunas comparativas para que las vayan viendo. Vamos a ver si lo vamos a abrir en una nueva. Si alguien tiene un aporte, algo que decir diferente, estaría genial, bueno, que lo haga. Esto en internet está bastante ampliado, la verdad. ¿Sí? Entonces, por ejemplo, aquí tenemos algunas clases, ¿sí? Porque yo te voy a ver más adelante que tenemos que crear unas clases. Entonces ya hay unas clases por defecto que tienen unos valores de SCP por defecto. Entonces ven que aquí hay una homologación de, bueno, cómo vale, por ejemplo, en la clase 2 que representa exactamente lo mismo a nivel de DSCP o a nivel de IP precedence, ¿sí? Y que, por ejemplo, en este caso esta clase 2 significa inmediato, ¿sí? Perfecto. Esto por ahora son cosas teóricas, esto se puede tener, como les digo, usted puede tener como una especie de guía preimpresa y usted en la medida que lo vaya haciendo ya lo va trabajando, ¿sí? Em, Vamos a mostrarle acá. Esto es lo que se refiere específicamente a IP precedence y a DSCP. Simplemente son campos que están en IP y que sirven para marcar tráfico, ¿sí? Básicamente. Eso es todo el asunto. Vamos a ver un poquito de configuración, ¿sí? No sé cuánto tiempo llevo aquí yo hablando con ustedes. 38 minutos. Un poquito menos. Vamos a leer un poquito de configuración y así más o menos me van entendiendo de qué se trata todo esto de cuento. La verdad es que es bastante sencillo. Lo que pasa es que se complica porque más que todo esto se complica es con el troubleshooting. Cuando ya usted tiene algo marcado, ¿sí? Aquí tenemos un par de routers. Y yo, por ejemplo, a ese par de routers, perdón, déjeme cerrar la idea anterior. Cuando usted ya tiene algo configurado, ¿cómo se asegura de que esas marcas funcionan, de que efectivamente el tráfico está haciendo lo que usted quiere hacer? Es bastante complicado. Y sobre todo porque, bueno, no todo es tan plano como que hay un cable del router A al router B, como aquí. En el medio pueden haber diferentes tipos de medios de transmisión. Por ejemplo, ha pasado mucho que es algo muy frecuente en la empresa donde trabajo, que se pierden paquetes o la calidad de servicio disminuye, pero es porque hay algún punto, algún tramo en el proceso de transmisión que de repente es un radio y el radio está obstruido. Entonces, si está obstruido, no es que esté mal configurado algo, sino que, bueno, la naturaleza de ese tipo de medio de transmisión es susceptible a ese tipo de interferencias. Y eso también pasa, creo que también lo hablamos en alguna clase anterior, cuando vemos patrones. Sí, creo que lo vimos en una clase la semana pasada. Cuando, por ejemplo, usted hace un ping con una característica, no sé, un delay y un size específico, y empieza a ver como que los puntitos y los signos de exclamación se repiten en un patrón constante. Entonces, generalmente cuando es un patrón constante, es porque hay algo malo lógicamente. Pero cuando no hay un patrón, cuando no sé, hay tres puntitos, dos signos de exclamación, y después 100 puntitos y dos signos de exclamación, entonces ahí sí se están perdiendo paquetes, pero puede ser, y no estoy diciendo que siempre sea así, por algo físico que está interfiriendo en el medio. Entonces, bueno,
tenemos ese par de paquetitos de routers, ¿verdad? Y por ejemplo, le vamos a configurar un access list, porque recuérdense lo que les dije al principio. Primero tenemos que identificar qué es lo que queremos darle un tratamiento, ¿no? Entonces, por ejemplo, este ejercicio que lo va guiando por aquí, guías como esto, QoS está en casi todas las guías que le he pasado a las páginas web. Esta no se las muestro directamente en la guía porque esto es material de pago y bueno, no quiero meterme en lío con el autor. Entonces aquí hay una configuración, por ejemplo, en R2, que lo que va a hacer es identificar telnet. ¿Sí? Se creó un access list, que es un mecanismo para clasificar tráfico, va a servir para identificar telnet. ¿Sí? Es decir, que cuando un tráfico haga match, bueno, va a caer en ese access list. Luego se tiene que hacer algo que se llama un class map. ¿Sí? Este class map va a servir porque después, o sea, primero cuando queremos hacer QoS tenemos que como crear qué es lo que queremos priorizar. Entonces, eso que queremos priorizar, ya le cumplimos con el primer paso. Esta es la forma como el router lo va a identificar. Pero a su vez el router tiene que colocar eso que está identificando en una clase. ¿Sí? Bueno, entonces eso se va a meter dentro de lo que se conoce como un class map. Finalmente, esto digamos, lo que puede ser un poco dificultoso a nivel de QoS, que son como varias capas de configuración. Entonces, después que están clasificados, están creadas las clases, esas clases luego se incorporan en un policy map. Y en ese policy map pueden haber una serie de configuraciones, ¿sí? Es decir, de decisiones que el router tiene que hacer para tratar ese tráfico. Vamos a ir tratando de viendo una por una. Ya vimos la forma en que el router va a identificar esto. Ahora vamos a crear el class map, ¿sí? ¿Cómo se crea un class map? Un class map. Bueno, esto sí se lo voy a poner en un blog de notas porque va a ser un poquito difícil pegarlo. O sea, un class map lo haríamos así. Primero le decimos así, en configuración global creamos un class map con un nombre. ¿Sí? En este caso colocamos esto que hace referencia a Telnet. Y luego le decimos que, bueno, ¿cómo sabe el router que lo tiene que meter en esta clase? Bueno, porque lo vamos a hacer que haga match con el nombre Telnet. Entonces aquí vean cómo ya empezaron las capas. ¿Sí? La capa número uno fue hacer que el router hiciera coincidir un tipo de tráfico. ¿Cuál tipo de tráfico va a hacer coincidir? Bueno, el que sea igual a 23 en TCP, que ya sabemos todos que es Telnet. Ahora, ¿qué va a hacer el router con esta información? Bueno, le estoy diciendo en un class map que cuando esto haga match, entonces lo va a meter en una clase, perdón, que se llama telnet. ¿Sí? ¿Sí? ¿Y cómo sabe la clase telnet que el tráfico es telnet? Ah, bueno, porque le estoy diciendo una sentencia que va a hacer match con un access group. Este access group es el access list, que se llama telnet. No sé si hasta ese punto me siguen. No es tan complicado. Lo que pasa es que son varios pasos. Sí, eso es todo. Muy bien. Siguiente acción que tenemos que hacer. Bueno, ya lo tenemos clasificado, ¿sí? Ahora lo que tenemos que hacer es colocarlo dentro del policy map, ¿sí? Paso número uno, de hecho vamos a ponerlo aquí para que más o menos lo tengan. Esto está en guía, muchachos, esto está en internet. Lo que estoy tratando es cómo explicarlo por si acaso usted nunca lo ha leído o tal vez lo ha leído pero no lo ha comprendido completamente y puede ser que capaz que después de mi explicación no lo entienda todavía. Pero bueno, la idea es que tengamos una opción más para aprenderlo. Entonces, esto estamos creando aquí la clase. Estamos creando primero la clase. Ahora vamos a crear la política. Entonces, ¿cómo creamos una política? Esto es súper sencillo. La política la creamos así. Le decimos así en configuración global, le ponemos el comando policymap y le ponemos un nombre. En este caso se le puso este classify. Y a ese policymap se le incorporó la clase que se llama telnet. Entonces volvemos con el tema es que esto es un tema como anidado. Porque esta policymap después va a ir en una interfaz. Entonces, bueno, la política se llama classify. ¿Qué está buscando la política Classify? La clase Telnet. ¿Qué tiene la clase Telnet? Tiene esto que está aquí. Tiene que hacer match con el grupo Telnet. ¿Y esto qué tiene que hacer? Bueno, llamar o va a coincidir cuando el tráfico sea igual a Telnet, que es el TCP/23. Entonces vean que es como una consecución de acciones que el router va haciendo en milisegundos, ¿no? Entonces, como les dije, esto va a ser match en una interfaz. Entonces vamos a poner aquí otra capa que sería como, no sé, aplicar. ¿Cómo dónde va esto? ¿Dónde se coloca? Se coloca en la interfaz. Sí, ay, volví a copiar lo mismo. No es esto.
Esto lo vamos a meter en una interfaz, por ejemplo. Entonces, ven porque, por ejemplo, aquí le colocamos, bueno, en la interfaz Gigabit 01, que en este caso está haciendo referencia a esta interfaz, se va a colocar el Service Policy Classify. Ven que dice Input, ¿no? De entrada. Entonces, ojo con esto. Por ahora, la única cosa que hemos hecho es que cuando entre un tráfico que sea igual a Telnet, el router lo va a clasificar en esta clase que hemos creado. Pero por ahora no le hemos dicho absolutamente nada. Es decir, no le hemos, no le hemos dado una orden puntual como específicamente QoS. Bueno, como que al tráfico Telnet asignale este tipo de bandwidth o dale este SIR o no sé. Es que no le hemos dado todavía una instrucción. Pero ya sería una forma de clasificar algo. Ya sabemos cómo se crea una clase, cómo esa clase se coloca dentro de una política y cómo esa política va luego en una interfaz. Comando de verificación. ¿Cómo verificamos esto? Esto me encanta porque esto es un comando muy, muy útil. ¿Sí? De hecho, le voy a colocar toda la salida del comando para que la estudiemos. ¿Sí? Sería algo así como esto. Sería así, show policy map y el nombre de la interfaz donde supuestamente nosotros hemos colocado el policy map. Entonces te van a decir aquí, bueno, esta interfaz tiene esta política. Nótese que tiene una clase que se llama telnet y entre paréntesis dice match all. ¿Sí? Es decir, que todo machea. ¿Sí? Porque nosotros le dijimos acá, si se fijan, en el access list que creamos, que está aquí en la imagen, le dijimos aquí permite CP any de cualquier origen, cualquier destino que sea igual a 23. ¿Sí? Entonces, hasta este momento, desde que colocamos esto, ven que esto es una forma que te permite a ti comprobar, o le permite a usted comprobar, que la clase está haciendo efecto. Esto tendría que hacerlo en un laboratorio, obviamente, porque aquí ven cómo, bueno, de esa clase han coincidido tantos paquetes. ¿Sí? Y hay una clase por defecto, que vean que no la creamos en un lugar, pero está creada, que también tiene como un match any, ¿sí? Cualquiera. O sea, es decir, paquetes que no son telnet han coincidido con la clase default. Esto también es muy importante, reconocer que hay una clase por defecto, porque después en el futuro, cuando usted haga configuraciones más complejas, a la clase o sea, podemos usar este fenómeno de que existe una clase por defecto y también darle una prioridad o un bandwidth o algo a esa clase en particular. Entonces, por ejemplo, nosotros podemos darle un bandwidth específico a la voz y ya como si fuese lo único que nos interesa, ya lo demás queda por default, entonces la clase por default le asignamos un bandwidth, por ejemplo, si fuese un bandwidth. Eh, Vamos a ver un ejemplo, si lo tengo por aquí, donde podamos aplicar algo, ¿no? Porque hasta ahora simplemente lo clasificamos, ¿sí? Ahora vamos a tratar de eh, marcarlo, ¿sí? Entonces, ¿cómo lo marcamos? Esto es un tema, porque o sea, aquí creamos la clase, creamos la política. Vamos a poner aquí algo que diga marcar. Ven que son muchas cosas. Vamos a tratar de extender hasta que tratemos de verlo más o menos casi todo. ¿Cómo marcamos algo? Bueno, porque de hecho, o sea, lo hacemos dentro de la misma clase. ¿Sí? Dentro de una misma clase podemos darle el comando set, ¿sí? Le vamos a mostrar toda la salida, después la borro y después usted lo busca en internet, ¿no? O sea, ¿cómo se marca? Ven, yo puedo, por ejemplo, o sea, yo estaría dentro del class map. Dentro del class map. No, perdón, no dentro del class map. Estoy dentro del policy map, ¿sí? Voy de nuevo, por favor, disculpen porque es complicado explicarlo así en este orden, es mejor explicarlo en un router. O sea, este comando es, yo me meto en el policy map y después del policy map voy a una clase. Vean que aquí, y eso lo sabemos por el prompt, ¿no? Porque estoy aquí, conferencia global, policy map, class. Entonces, yo dentro del policy map le puedo lo puedo setear. Vean que antes solamente le hicimos un match a algo, ¿sí? Pero ahora le quiero, bueno, además de que si macheas con algo, darle un precedence. Ven que aquí este router utiliza el mecanismo del precedence.
Y aquí viene lo que les comentaba hace rato, que nosotros no tenemos, bueno, por ahora, eso también se puede hacer así de esa manera, pero por ahora, básico, no tenemos que aprendernos un montón de cosas de bits ni nada, porque aquí tiene un nombre. Eso yo le puedo decir aquí set, por ejemplo, en este caso precedence, y le puedo decir después un valor de estos, ¿no? Yo le puedo dar un, bueno, yo quiero que sea critical, quiero que sea internet, quiero que sea network, que sea priority. O sea, le escribo la palabra literalmente, ¿sí? Y ya, entonces eso va, cuando el tráfico coincida con la clase, entonces le va a poner una marca. ¿Cuál? La que yo decía de las que están acá. Voy a quitar esto, ¿sí? Porque esto fue como si tuviésemos agarrado, tuviésemos preguntado. Y les coloco, por ejemplo, en este caso de este ejemplo, se decidió colocar el set precedent network. Ay, volví a copiar esto sin necesidad. Se utilizó el precedent network, ¿sí? Que en este caso network tiene el precedence número 7, ¿sí? Y listo. Y después el proceso es exactamente el mismo. Ahora ya no solamente le hemos macheado con un tráfico telnet, sino además ahora lo hemos marcado. ¿Cómo se vería eso? Bueno, se recuerdan el comando show policy map interface. Bueno, el resultado sería esto. Vean este que aquí dice simplemente service policy input. En alguna parte de este comando también veríamos esto. Vean que ahora veríamos esto. Veríamos, bueno, sí, llevas 10 paquetes marcados, un total de 609 bytes, pero ahora esos paquetes se están marcando con precedent 7, que significa network, ¿sí? Entonces ahora los paquetes van marcados. Ya no solamente están clasificados, sino no están marcados. Entonces ahora cuando eso llegue al otro router, a la otra interfaz, el router lo va a recibir con la marca 7. Después el siguiente router verá qué hace cuando algo está marcado con 7. No sé, lo meterá en una cola o qué sé yo. ¿Sí? Si no queremos utilizar el precedence, porque recuerden que hay dos mecanismos, está el precedence y el DSCP. Bueno, les muestro aquí ahora, es exactamente el mismo principio. En vez de decirle set precedence, ahora le vamos a decir set DSCP. Y aquí les muestro las marcas, que son las que yo más o menos, o sea, como que las que mayormente yo utilizo. O sea, yo más o menos, yo casi siempre utilizo es el mecanismo de SCP, que es el que utiliza Juniper. Pero como podrán ver, esto es para router Cisco y soportan los dos tipos de esquema, o el IP precedence o el DSCP. Y por eso es que les digo que hay tablas, como las que vimos hace rato, que comparan los dos esquemas. Por ejemplo, si yo le digo aquí set DSCP, entonces él me va a decir, bueno, ¿cómo lo quieres marcar? Bueno, aquí están simplemente los nombres. Yo lo marco AF11 o lo marco AF22. Vean que aquí están los bits. ¿Cómo va a quedar a nivel de bits? Si usted utiliza la tabla que tiene los bits, busca cómo lo quiere marcar y así sucesivamente. Eh, Obviamente esto no nace de la nada, no es que yo, ay, bueno, ¿cuál número escojo? Bueno, pero es que eso depende de las políticas que usted mismo en su compañía haya decidido. Bueno, no sé, yo quiero que mi tráfico sea AF43 porque tiene una máxima preferencia, ¿sí? Que por encima del tráfico AF11 que tiene menos preferencia. Pero eso son cosas que usted decide, esto no son cosas como que se colocan al azar, son cosas que usted tiene que diseñar y esperar que los siguientes routers o el proveedor lo marque exactamente igual y le dé el mismo tratamiento. Obviamente, si como sea que marquemos con IP precedence o con DSCP, al final cuando hagamos el show policy map, el nombre de la interfaz, bueno, lo que vamos a ver es que en lugar de que diga precedence va a decir DSCP y la marca. Sí, ya está. Entonces así comprobamos que además de que está haciendo que un tráfico está haciendo match con una clase, entonces también está haciendo match con una marca. O sea, además del tráfico lo estamos marcando. ¿Sí? Les muestro una cosita más que es el shaping, porque bueno, también le podemos dar al tráfico antes de entrar, le podemos dar como una especie de buffer, como un espacio, porque, o sea, recuérdense que la interfaz no es simplemente un agujero donde te coloca un cable, sino que detrás de eso hay una electrónica que no solamente se encarga de pasar datos de una interfaz a otra, sino que además también tiene como pequeños espacios de memoria para poder contener el tráfico y procesarlo en suficiente tiempo, ¿no? En un tiempo prudencial. Si ese buffer se llena, bueno, el tráfico que no entró en ese buffer se descarta o no le da tiempo al equipo de ser procesado. Entonces, yo esos buffers los puedo manipular, por ejemplo, con este mecanismo del shaping. ¿Sí? Insisto, esto lo estamos explicando así por ahora, ¿saben? Como, como a grosso modo. Habría que, porque esto tiene como una serie de conceptos, como el bucket, que es como, bueno, así se le conoce como la cola, como cuál es ese bucket.
que es como no sé, como un balde. ¿Qué pasa cuando el balde se llena o el bucket se llena, que es como básicamente el pedacito del buffer? ¿Qué pasa cuando el buffer se llena? ¿O qué mecanismos se implementan antes de que el balde se llene? O si puedo utilizar baldes de otras colas o de otros buffers para mantener el tráfico y que no se pierda. ¿Sí? Eh, Les muestro la configuración para que más o menos tengamos una idea. ¿Sí? Vean que hasta este punto estamos como en dos o tres modos no muy complicados. ¿Sí? O sea, les muestro una salida para que lo vean. Sería algo así. Tendríamos que crear una clase, igual como lo hemos hecho hasta este momento. Creamos una clase. En este caso, vean, por ejemplo, en este ejemplo se está haciendo match con any, es decir, no se está haciendo match con una access list ni nada por el estilo. Y luego se crea un policy map, ya sabemos, primero la clase, después el policy map. En el policy map anidamos la clase. Y a esa clase, vean que esto se hace dentro del policy map, así como ya como marcamos, también hacemos shaping. Dentro de la clase, dentro del policy map, vean que son tres cosas que tenemos que estar pendientes. Se le coloca un shape average. Sí, en este caso se le está haciendo un averaje del 10%. Entonces, vean que aquí, bueno, esto es un ejemplo, obviamente, porque a este shaping, a este porcentaje del buffer, ¿a qué se le está aplicando? Bueno, perdón, esto no. Se le está aplicando a todo, porque la clase es match any. ¿Sí? Obviamente usted puede hacer un match de un access list que hace referencia a un tráfico. Entonces yo a ese tráfico le puedo hacer un shaping específico. ¿Sí? Y así sucesivamente. Solo me falta un ítem y los dejo en paz, que es el de policing, ¿sí? Que es otro mecanismo de eh, como para controlar algo que se conoce como el SIR, que es lo que se contrató. Sí, yo sé, si tú quieres garantizar algo, tú lo colocas en un policing y así esa interfaz, bueno, básicamente eh, se asegura de que se cumpla ese policy y si no se cumple, o bueno, o cuáles son las acciones que debe tomarse si se excede del policing, que generalmente es drop, generalmente. O si tenemos mucho ancho de banda, bueno, se pueden tomar otras características como eh, este, permitirlo. Se puede hacer como un burst size, es decir, bueno, lo que sobra te permitimos que te excedas en tantos megas y después eso te lo cobro, no sé. Hay varias formas de hacerlo. Y bueno, para esta parte de policing, en esta guía no tengo una guía. O sea, digamos, una comandería para mostrársela aquí. Pero se las voy a buscar de la página de Cisco. Y así lo hacemos más rápido. De hecho, en esta página está como que la comparación del policing. Aquí está un policing y con esto cerramos esta sesión. Ahí lo comparo con esto. ¿Sí? Vean que arriba tenemos el shaping y aquí tenemos un policing. Es igual, es un policy map. Me meto dentro de la clase, pero ahora... Ay, perdón, es que estoy copiando, estoy volviendo a pegar y no... Perdón, totalmente omitan eso. Esto es. Aquí. Voy a quitar esto de arriba para que no nos confundamos. Aquí está. Otra vez. Policy map. Creo un policy map. Creo una clase. Esta clase se llama Access Match. Obviamente usted previamente tuvo que haber creado la clase. Y este es un policy. ¿Sí? Entonces, este policy lo que está haciendo es colocar cuál es el límite superior del tráfico, cuál es el límite inferior del tráfico, y está a continuación indicando qué es lo que va a ocurrir. Bueno, si la acción está dentro de estos parámetros, entonces lo que se debe hacer es transmitir. Si lo que está ocurriendo no está dentro de los parámetros, esto que está aquí que dice exit action, entonces lo que va a ocurrir es drop. ¿Sí? Entonces yo puedo crear una política QoS con todas estas herramientas que acabamos de ver ahora. O sea, puedo crear distintas clases y no estoy obligado a ponerle a todas un shaping o a todas un policing, no. Simplemente lo interesante de esto es que hemos visto
aquí hay algo muy interesante que pasa en todos los términos, ¿no? Tenemos un compendio de teorías, o sea, tenemos que dedicarnos a leer un poquito, pero la parte de práctica es súper sencilla. El único problemón, como les comentaba, es el tema del troubleshooting, cómo identificar, porque ahorita vimos solamente el comando show policy map y una interfaz, y eso lo que te permite es ver que sí se está marcando un tráfico, pero a veces hay un montón de variables en el medio que no te permiten determinar rápidamente que eso está pasando así. Bueno, chicos, voy a salir un momentito para ver si alguien tiene una pregunta puntual. Aquí, por ejemplo, dice José Río, ¿es necesario tener configurado en cada salto de capa 3 el QoS para que el tráfico sea priorizado hasta llegar al destino? Como les comentaba, sería ideal, ¿sí? Pero, como también les comentaba, es perfectamente posible, según lo que también estudiamos, que si por ejemplo este router le ingresa un tráfico y yo lo priorizo, lo clasifico, lo que sea, el router lo va a sacar con la misma marca, tal cual, ¿sí? ¿Qué es lo que pasa? Lo que pasa es que este equipo, si no tiene una configuración, le va a aplicar FIFO, ¿sí? Y probablemente incluso mantenga la marca. O sea, lo que me tendré que asegurar es que este pedacito que está aquí, este pedacito que está aquí, no se vea saturado o no me esté priorizando el tráfico correctamente. Precisamente por eso es que es lo bueno de que toda la ruta tenga el mismo comportamiento. De hecho, como para que tengan una idea más clara y utilizando estos mismos equipos, lo que ocurre generalmente aquí es que este es el equipo cliente, este es el equipo del proveedor, y el proveedor aquí en su nube tiene estas famosas colas de las que hablamos hace rato, tiene, no sé, una cola oro, una cola bronce y una cola, qué sé yo, X, ¿sí? Entonces, lo que trata de hacer el proveedor es tratar de homologar en esas colas lo que el cliente necesita. ¿Y qué pasa con eso? Bueno, que todos los equipos del proveedor están diseñados ya con esa misma estructura siempre. Y el proveedor lo que me está es garantizando que del otro lado, la otra sucursal del cliente va a recibir los datos tal cual como los ingresó en el punto de origen. ¿Sí? Entonces el tráfico va a ir marcado por aquí, entra marcado por aquí, el proveedor lo coloca en la cola que corresponda y lo saca de la misma manera. ¿Sí? Entonces por eso es que es bueno, o sea, el proveedor te garantiza eso. Esa es la diferencia entre un servicio privado, como una MPLS, por ejemplo, y mandar esto por internet. ¿Sí? Son dos cosas bien diferentes. Y vamos a ver a nuestros amigos de Patreon y CSNA, que bueno, no sé, están muy claros y no tienen muchas preguntas. Bueno chicos, por ahora esto ha sido todo. Me encantaría, bueno, que viéramos muchos más ejemplos y laboratorios y todo eso, pero seguramente los veremos en una sesión pues muchísimo más extensa, ya formalmente en el nuevo curso. Eh, no me quiero despedir sin antes pues invitarlos a que nos sigan. Tenemos mucha información que compartir. Lo pueden hacer en el canal de YouTube. Buscan ahí, se hace CNA. Estamos. En Facebook. Estamos. Y generalmente publicamos material. Y por supuesto, estén atentos que próximamente estaremos publicando los links para la preventa de lo que va a ser el curso 200-301, que comienza el 11 de enero de 2020. Y también el 7 de marzo o el 3 de marzo de 2020 ya vamos a publicar también por primera vez en CACCNA el curso de CCNP para el examen ENCORE, que el año que viene, recuerden que también cambió el examen de CCNP, ahora es uno solo. Bueno, no es uno solo, hay un ENCORE y luego hay una especialización. Por ahora vamos a hacer el ENCORE y luego veremos cómo nos especializamos en alguna cosa y haremos un curso de especialización. Entonces, bueno, se vienen cosas buenas a costos súper accesibles y que se mantienen gracias a que ustedes nos siguen y nos apoyan en las redes sociales. A todos, como les dije al principio, muchísimas gracias por acompañarnos este año y cualquier cosa, siempre estamos en las redes sociales atendiendo preguntas, si tienen consultas, cualquier cosa, nos las hacen llegar por allí. Por ahora, chicos, me despido de ustedes y nos vemos en el 2020. Muchísimas gracias a todos por su atención.